Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en una historia bastante oscura, Oscura, sí. la de Leonard Lake, Sí. un asesino en serie que actuó en Estados Unidos a mediados de los 80s. Ujú. Y para entender bien la magnitud de este caso, vamos a usar como fuente principal la página de Wikipedia en español. Exacto, una fuente bastante completa para comprender los puntos Ya. claves de sus crímenes y, bueno, y cómo fue descubierto, ¿no? Sí, y cómo se desenredó toda esa trama. Y bueno, ya desde el principio hay que mencionar a su cómplice, que fue fundamental en toda esta historia. Su compañero de fechorías. Exactamente. Charles Ning. Charles Ning. Ya. Un nombre que va ligado al de Leonard Lake. Totalmente. Y bueno, para situarnos un poco, todo esto sucedió en el condado de Calaveras, en California, en Estados Unidos. Una zona rural, ¿no? En las estribaciones de Sierra Nevada. Sí, cerca de San Francisco. A unos 240 kilómetros al este, Ajá. para ser exactos. Y bueno, una cabaña aislada en esta Es. región fue, digamos, el escenario principal. De sus horribles actos. Sí, y se estima que entre 11 y 25 personas fueron víctimas de violación, tortura y asesinato a manos de esta pareja criminal. Una barbaridad. Sí. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poco de Leonard Lake. ¿Quién era este personaje? Pues mira, Leonard Thomas Lake nació el 29 de octubre de 1945 en San Francisco y falleció el 6 de junio de 1985 en South San Francisco. ¿Ah? Utilizó varios alias a lo largo de su vida, como Leonard Hill y Charles Gunner. Vaya. Y bueno, lo que llama la atención es que tenía antecedentes penales, ¿no? Había estado encarcelado previamente y había cumplido incluso un año de libertad condicional. Mm. Antes de todo esto, sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y participó en la Guerra de Vietnam. Curioso, ¿no? Sí, es curioso que alguien con ese pasado luego se convierta en un asesino en serie. Bueno, no sabemos qué pasó por su cabeza, ¿no? No, no lo sabemos. Pero desde luego es una parte importante de su historia. Sí. También sabemos que completó sus estudios en la Balboa High School. Bueno, y vamos a pasar ya al momento en que todo esto se descubre, que la Wikipedia denomina la perdición de Lake. Sí. ¿Cómo se desencadenaron los hechos? ¿Cómo llegó la policía a él? Pues mira, el inicio de su caída se produce cuando Charles Ning, su cómplice, huye tras cometer un robo en una tienda. Ajá. Y poco después, Leonard Lake intenta pagar un tornillo en ese mismo establecimiento. Qué casualidad. Imagínate. Y claro, la policía ya estaba allí, Claro. investigando el hurto de Ning. Qué mala suerte, ¿no? Total. Y claro, los agentes se dan cuenta de que Lake está utilizando la identidad de una de sus víctimas. O sea que ya había, digamos, utilizado el nombre de alguna de sus víctimas para suplantar su identidad. Exactamente. No se sabe exactamente cómo lo descubrieron, ¿no? Claro. Pero los agentes se percataron de ello. Imagino que la documentación no cuadraría, ¿no? O algo así. O algún detalle que les hizo sospechar. Ajá. Además, al registrar su vehículo, encontraron un arma de fuego en el maletero. Mm. Y esto ya, bueno, les llevó a arrestarlo en 1985. Inicialmente, los cargos eran por posesión ilegal de armas, robo de automóviles y fraude. Ajá. Pero Lake, bueno, tomó una decisión drástica. Sí. En el momento de su arresto ingirió 2 cápsulas de cianuro que llevaba ocultas en su ropa. Un final un poco trágico. Sí, y desesperado. Sí, sí. ¿Qué se sabe de sus últimos momentos? Pues mira, aunque luchó por sobrevivir durante 4 días, falleció a causa de la intoxicación. Claro. Pero antes de morir, Lake reveló su verdadero nombre y el de su cómplice, Charles Enga, y escribió una carta de suicidio en la que se disculpaba con su esposa. Vaya. Una carta que, bueno, que dejó muchas preguntas sin respuesta, ¿no? Sí, sí. Pero la verdad de todo esto se descubrió en la cabaña que utilizaban. Exacto. El descubrimiento en la cabaña de Calaveras fue lo que destapó la macabra realidad Sí. que encontraron allí las autoridades. Pues encontraron restos humanos, cintas de vídeo, donde se documentaban actos de tortura y diarios, Y confirmaban la participación de Charles Ning en estos O crímenes. sea que la cabaña era como su base de operaciones. Sí, su lugar de los horrores. Sí. Y estas pruebas, claro, fueron fundamentales para condenar a Ning por 11 cargos de asesinato capital. 11 cargos de asesinato capital. Sí. Bueno, y pasemos a las víctimas. ¿Quiénes fueron las víctimas de Leonard Lake y Charles Ning? Pues mira, se identificaron 11 víctimas, aunque se sospecha que podría haber muchas más. Claro. Entre esas se encuentran Harvey Dobbs, de 30 años, residente en San Francisco, que desapareció el 25 de julio de 1984, Ah. junto con su esposa, Deborah Dobbs, de 33 años, Mm. y su hijo de tan solo un año, Sean Dobbs. ¿Una familia entera? Sí, una tragedia.
También tenemos a Clifford Peranteau, de 23 años, que desapareció en San Francisco el 20 de enero de 1985. Sus restos nunca fueron localizados, pero se encontraron algunas de sus pertenencias en el apartamento de Neng y en la cabaña. También tenemos a Jeffrey Gerald, de 35 años, residente en San Francisco, que desapareció el 24 de febrero de 1985 y sus restos tampoco fueron encontrados. ¿La lista sí? No. Con Michael Carroll, que fue compañero de celda en la prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas. Compañero de celda. Sí. O sea que incluso después de salir de prisión siguió cometiendo crímenes. Sí, es horrible. Miedo habría. También está Kathleen Allen, de 18 años, que era novia de Michael Carroll y que desapareció en abril de 1985. Y luego tenemos a Lonnie Bonsiño, que vivía cerca de la propiedad de Lake. Cerca de la cabaña. Cerca de la cabaña, sí. Vaya. Su novia, Brenda O'Connor, de 19 años, y el hijo de ambos, Lonnie Bon Jr., también desaparecieron. Otra familia entera. Otra familia, sí. Y por último, Robin Scott Stapley, de 26 años, residente en Garden Grove. Bueno, además de estas 11 víctimas confirmadas, existe la posibilidad de que haya una víctima adicional. Sí, Paul Cosner. Paul Cosner, de 39 años, que desapareció en San Francisco el 2 de noviembre de 1984. Su coche fue encontrado, pero su cuerpo nunca se localizó. Sin embargo, sus pertenencias sí aparecieron en la cabaña de Lake, Claro. lo que lo vincula directamente con estos criminales. Sí, una historia, desde luego, escalofriante. Y para intentar comprender un poco mejor la mente de estos asesinos, vamos a hablar del perfil criminal que se elaboró del caso. Claro, para intentar entender un poco cómo funcionaban, ¿no? Sí. John Douglas, un pionero en la elaboración de perfiles criminales del FBI, estudió este caso y lo describió en su libro Journey into Darkness. Sí, un libro muy interesante. ¿Qué conclusiones sacó sobre Lake y Ning? Pues mira, Douglas los describió como monstruos sin empatía y carentes de todo sentido de conciencia moral. Uf. Unas palabras muy fuertes. Sí, pero que parecen ajustarse a la realidad, ¿no? Sí, a la vista de los hechos. A la vista de los hechos, desde luego. Y elaboró un perfil psicológico específico de Ning, describiéndolo como un pervertido sexual y oportunista. Que junto a otro individuo que compartía una misma parafilia, decidieron cometer estos crímenes tan atroces, apoyándose mutuamente. ¿Qué significa parafilia en este contexto? Pues la parafilia se refiere a un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante de excitación sexual se encuentra en objetos no humanos, en el sufrimiento o la humillación de uno mismo o de la otra persona, o en niños u otras personas no consentidoras. O sea que en este caso, la parafilia que compartían Lake y Neng era la que los impulsaba a cometer estos crímenes. Exacto, era lo que les proporcionaba placer, por decirlo de alguna manera. ¡Qué horror! Sí, es un caso realmente perturbador. Y bueno, creo que ya hemos cubierto los puntos principales de esta inversión. Sí, hemos repasado la historia de Leonard Lake, su cómplice Charles Neng, el descubrimiento de los crímenes, las víctimas. Sí, las víctimas que no debemos olvidar. Por supuesto. Y hemos intentado comprender un poco mejor la mente de estos asesinos a través del perfil criminal elaborado por John Douglas. Un caso que nos muestra la cara más oscura del ser humano. Y que nos deja con una última pregunta. ¿Cómo es posible que la maldad se oculte a plena vista durante tanto tiempo? Una pregunta que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre la importancia de estar alerta ante cualquier señal de peligro. Sí, porque a veces la realidad supera la ficción. Totalmente. Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda. Hasta la próxima.